¿Cómo están, querido grupo? Bueno, quería estudiar algo bastante profundo. Lo estudiamos con el Rab Yosef Bitton hace un año. Y un año, 2 años. Me parece muy, muy, muy interesante. Y van a ver las conclusiones que salen de esto. Tiene que ver con la vida de Stephen Hawking, astrofísico de los más importantes de estos 100 años, ¿no? De este siglo. Les leo el artículo, vamos a estudiarlo. Muy profundo, ¿eh? Porque vamos a analizar también la psicología que hay detrás de a veces de la ciencia, ¿no? Porque la ciencia, bueno, dice, hace 2 años falleció quien fuera considerado uno de los más famosos científicos del mundo, Stephen Hawking. Hawking tuvo una relación ambivalente con el Estado de Israel. Ambivalente, para dos lados, van a ver. Muchas veces visitó Israel, participó con la comunidad científica israelí y hasta tuvo una relación cordial con el Estado hebreo. Hasta ahora todo perfecto, todo lindo. Siempre, yo también lo estudié y me... Pero en los últimos 10 años esto cambió. Hawking no solo no fue un gran amigo de Israel, bueno, está bien, puede ser que no es un gran amigo de Israel, no solo eso, sino que se sumó al BDS, una organización, entre comillas, antisemita, que promueve no solo el boicot hacia el Estado de Israel, sino también, aunque solapadamente, su desaparición. O sea, se unió a una organización que no solo boicotea al Estado de Israel, que eso ya es grave, sino que también pretende la desaparición del Estado de Israel. Entonces no se entiende por qué. ¿Por qué hizo esto? Y eso es lo que el Rab quiere analizar y van a ver qué profundo. En el año 2013, hace 7 años, por ejemplo, Hawking decidió boicotear una conferencia en Jerusalén en honor a los 90 años de Shimon Peres, el fallecido presidente israelí. Esta actitud de Hawking provocó indignación en Israel, o sea, boicoteó, no quiso venir, provocó indignación en Israel y gran parte del mundo judío. Claro, porque de repente, ¿qué le pasa? Los organizadores de la conferencia escribieron: el boicot académico es, en nuestra opinión, escandaloso e impropio, ciertamente por alguien como Hawking, para quien el espíritu de libertad se basa en su misión humana y académica. Entonces, si él habla tanto de la libertad y tanto de la academia y de descubrir la verdad, esto no era lo que tenía que haber mostrado. Estaba yendo en contra de lo que él normalmente decía. Israel es una democracia en la que todos los individuos son libres de expresar sus opiniones, cualquiera que sea. Entonces, ¿por qué boicotear? La imposición de un boicot es incompatible, no es compatible con un diálogo abierto y democrático. Si querés decir, o querés decir, a mí no me parece esto, o estoy en desacuerdo con algo, vení, plantealo, decí lo que te parece, y se habla. Pero así, ¿qué pasó? Y aunque muchos músicos y artistas se habían negado anteriormente también a visitar Israel, Hawking fue el primer científico de su estatura en apoyar abiertamente el movimiento de boicot hacia Israel. Muchos en ese entonces lo acusaron de antisemitismo absoluto y otros de cinismo, como que es medio cínico. ¿Por qué cinismo? Ya que el sistema informático a través del cual Hawking podía comunicarse, ¿se acuerdan? Él no se podía ni mover, bueno, tenía una enfermedad, ¿está bien? Pero tenía una manera, el sistema informático a través del cual Hawking podía comunicarse funcionaba con un chip diseñado por el equipo israelí de Intel. O sea, por ejemplo, por lo menos agradecido, ¿no? Porque gracias a eso vos podés comunicarte, tú puedes hablar, tú puedes enseñar todo lo que hiciste. Gracias a Israel, ¿no? Entonces, algunos dijeron, qué antisemita, ¿por qué no quiere venir a Israel? Otros dijeron, qué cínico, porque se aprovecha lo que le conviene y lo que no conviene no. Pero acá la pregunta del millón, ¿qué le pasó? ¿Por qué se dio vuelta? ¿Por qué Hawking se transformó en un enemigo de Israel? Algunos diarios escriben
que esa nueva actitud negativa hacia el Estado judío era culpa de la influencia de Noam Chomsky, un importantísimo científico, fundador de la lingüística moderna, para colmo judío, ateo, activista y famoso por su antagonismo visceral y por su oposición hacia Israel. Entonces algunos decían, bueno, a lo mejor es por la influencia de él, que era un amigo de él, pero conociéndolo a Stephen Hawking, que es una persona tan pensante, ¿no? Porque piensa, es inteligente, muy inteligente, entonces no entraba, solamente por esta influencia. Y aquí viene la teoría, y esto es lo tremendo. En las próximas líneas, me gustaría aportar una idea personal, dice el Rab, acerca de la posible razón del nuevo anti-israelismo de Hawking. Tuve la oportunidad de leer bastante a Hawking cuando escribí mi libro sobre la creación. El famoso libro que estamos estudiando, ¿no? Cuando escribió el libro, el Rabito dice que tuvo que leer, claro, para leer qué dicen los científicos, muy bien, y este es de los astrofísicos más importantes del siglo, donde trato el tema de la narración bíblica de la creación versus el Big Bang y otras teorías cosmológicas. En el primer capítulo, en una nota al pie de página, cito una de las expresiones más famosas de Hawking en su libro Breve Historia del Tiempo. Él habla de los primeros minutos o segundos del tiempo. En su Breve Historia del Tiempo, un libro que escribió en 1988, él dice ahí, donde dice que cuando los científicos modernos descubran la teoría unificada de la física, o sea, cuando descubran una fórmula que entienda toda la física del universo, cuando se descubra, dice él, citando a Hawking, entonces llegaríamos a conocer la mente de Dios. Vamos a ver, suena lindo, porque wow, esto es religión, conoces a Dios, te acercás. Pero dice, cuando descubramos la fórmula que pueda aplicar unificada toda la física, llegaríamos a conocer la mente de Dios. Dice el Rav, en esa nota yo denuncio un poco la arrogancia de esta afirmación. Es medio arrogante, ¿no? Conocer, porque sos un ser humano, sos chiquito, querés conocer a Dios, la mente. Un poco más de humildad, inclusive con esa sabiduría. Einstein también decía, mira, nosotros no podemos saber nada. O sea, qué poco podemos saber de todo lo que existe para saber. Pero es lo más importante que tenemos. Está bien, pero por lo menos muestra un poco más humildad en ese punto. Acá Hawking no lo veo tan humilde. Llegaríamos a conocer la mente de Dios. En esa nota yo denuncio la arrogancia de esta afirmación. Y la comparo con lo que dijo Bilam, el único hombre en la Biblia que se atribuyó a sí mismo conocer la mente divina. Al final, Dios le demuestra a Bilam que él ni siquiera era capaz de entender la mente de su burra. ¿Se acuerdan quién era Bilam? Que quiso maldecir al pueblo de Israel y Dios le quita, no lo permite y solamente salen bendiciones. Pero él dice, yo conozco la mente de Dios, y ahí se lo recritica. Y qué orgulloso que era. Y al final terminó ni entendiendo a la burra, porque la burra no puede ir para un lado o para otro. Le dice, si tendría una espada, y la burra dice, hay un ángel, ¿no? Este quería hablar de Dios. La burra vio más que él, entonces. Bueno, sigo. Ahora bien, aunque lo que Hawking dijo sobre Dios fue arrogante, quedaba claro que Hawking, si por lo menos dice, estaríamos conociendo la mente de Dios, suena muy orgulloso, pero por lo menos está reconociendo a Dios. Hasta acá todo perfecto, ¿no? ¿Qué pasa que de repente se hizo anti-israelí, anti-sionista? ¿Qué pasó? Por lo menos se ve que cree en Dios, o por lo menos, o máximo era agnóstico, o sea, no ateo, no que no cree en Dios, dice, no, a lo mejor puede decir, no se puede demostrar la existencia de Dios, pero no que no cree en Dios. Pero esta creencia fue cambiando. Hawking se convirtió en un ateo activista, no ateo neutro que tampoco dice, no, y lo dice. Y eso ya, acá nos ponemos un poquito, esto no está bien. Está yendo en contra de Hashem, no está bien. Eso no va, no. Y muy influyente, cuando publicó su libro, escribe en el año 2010, El Gran Diseño. Bueno, el Gran Diseño.
Y bueno, el diseño de Hashem, ¿no? Donde afirma que no es necesario invocar a Dios para justificar la existencia del universo. Es gravísimo lo que está diciendo. O sea, puedo hablar de un universo sin Dios, es lo que está diciendo. Ya que las leyes de gravedad pueden haber creado el universo sin necesidad de Dios. Las leyes de gravedad pueden haber creado el universo sin... Primero que es un absurdo, pero ahora voy a decir. Esta declaración, que el rabino Jonathan Sachs la categorizó de falacia intelectual. Falacia intelectual. Sonaría infantil y casi tonta, ya que asume que las leyes físicas, la gravedad, etcétera, preexistían así, espontáneamente, a la aparición del universo. Porque, está bien, primero tiene que ser, ¿y cómo se crearon? No dijo los primeros minutos de la creación, cómo se crea todo. Y las leyes eran diferentes. Entonces, decir que con esa ley de la gravedad se crea el universo no tiene ningún sentido. Porque eso asume que las leyes físicas, la gravedad, por ejemplo, preexistían así, espontáneamente, a la aparición del universo, y no fueron creadas, diseñadas, calibradas, porque cada cosa es exacto para que venga lo otro. Pero como lo estaba diciendo Stephen Hawking, había que tomar esas palabras con seriedad. Claro, si lo hubiese dicho otro, dijo un absurdo, dijo una tontería. Pero si lo dice Stephen Hawking, pero en verdad, dice el Rab, es una falacia intelectual, no es verdadero. De cualquier manera, lo que me gustaría analizar es otro punto, y este es el punto revolucionario. La relación entre no creer en Dios y la oposición a la existencia del Estado de Israel. Aquí va. ¿Por qué se le agarró contra el Estado de Israel? ¿Por qué no quiere venir? ¿Por qué boicotea? Pero antes dijimos que creía todo. De repente deja de creer en Dios. O no ¿está bien? Y no habla de Dios. Y de repente quiere entender todo sin Dios. Y de repente tampoco se le agarra contra Israel. ¿Qué tiene que ver? Acá va. Y la posición de la existencia del Estado de Israel, específicamente la sociedad moderna occidental, la Torá, y especialmente el rey David en sus salmos, identificaron a los enemigos de Israel con los enemigos de Dios. Hay una relación. No creer en Dios y estar en contra de la tierra de Israel no es porque sí, van unidos. David Amélez ve que a los enemigos de Israel también como enemigos de Dios. ¿Qué tiene que ver? Una cosa está en contra de Israel, otra está en contra de Dios. No, es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver en contra de Israel con en contra de Dios? Acá va el punto. La existencia de Israel, su milagrosa salida de Egipto, que existimos, que salimos de Egipto, su increíble travesía en el desierto, su providencial conquista de la tierra prometida, y especialmente, y la más, su inexplicable supervivencia en una diáspora hiperhostil, o sea, que 2000 años existamos con tantos pueblos que nos quisieron asesinar o destruir, con tantas persecuciones en todos los tiempos. ¿Cómo se explica? No hay explicación lógica, no hay explicación. Tendríamos que haber desaparecido. No somos un pueblo muy numeroso, somos un pueblo pequeño, esparcidos en todo el mundo, con tantas persecuciones. No es normal, no existió nada, no existe otro pueblo así. ¿Cómo Am Israel se mantiene existiendo? Y especialmente su inexplicable supervivencia de una diáspora, la diáspora en el exilio, hiperhostil contra nosotros, por casi 2000 años, ¿no? Bueno, 70 años nos quisieron destruir, pero después no, 2000 años nos quisieron destruir. Solo es posible explicarla, la única respuesta es como un milagro o una serie de milagros. La única manera de explicar que Am Israel existe, la única manera es hablando de un milagro o un montón de milagros. O sea, la intervención de Dios en la historia de Am Israel. O sea, ¿Israel existe? Dios existe. ¿Entiendes? Va unido. Si Israel existe, Dios existe. Ahí va. Pero si Israel desaparece, si Israel existe, es porque existe Dios. Pero si Israel desaparece, se podría dudar de su existencia, Hasbe Jalila, de la existencia de Dios. ¿Entienden? O sea, Stephen Hawking primero empezó a ser más ateo y no quiere creer en Dios. Pero acá viene, pero tiene un problema. El pueblo de Israel existe. El pueblo de Israel existe. Y acá va la teoría nuestra. Si Israel existe, no puede no creer en Dios. Porque la única manera de demostrar, la única manera
de explicar que el pueblo de Israel existe es porque existe Dios. Entonces, acá va. Pero si Israel desaparece, a lo mejor se puede dudar de la existencia de Dios. Este concepto fue maravillosamente formulado por el profeta Yeshayahu, Isaías. Dice, Atem Edai. Ustedes, el pueblo judío, son los testigos y el testimonio ¿de qué? ¿De qué somos testigos? De mi existencia. ¿Qué quiere decir lo que dice Yeshayahu en 43:10? Que nosotros somos los testigos de la existencia de Dios. Que si nosotros existimos, Dios existe. Somos testigos de que Dios existe. Y lo que fue cierto por 1900 años se multiplicó infinitamente en el año 1948. ¿Por qué infinitamente? Cuando milagrosamente el pueblo, que fue sistemáticamente exterminado, solo 3 años antes que lo querían destruir y ya estábamos en lo peor de lo peor, se establecía ahora nuevamente en su propio país. Volvemos y renacemos y nos establecemos en Israel. Algo sin precedentes. Sus hijos regresaban desde todos los países del mundo, cumpliendo al pie de la letra las profecías más antiguas de la Biblia, luchando contra innumerables enemigos. También eso, como estamos viendo todos los milagros, desde la guerra de independencia hasta la guerra de los 6 días, son todos milagros. Todos sus vecinos, en un radio de 0.5 contra 100, los países antagonistas a la existencia de Israel, son ricos, cuentan con las mayores reservas de petróleo del mundo, encima gozan del apoyo del 99% de los países del mundo. Israel en la actualidad es el único país del planeta cuya existencia está explícitamente amenazada. El único país permanentemente condenado y demonizado, o sea, lo dejan mal en las Naciones Unidas. Y con todo esto, lejos de ser un país en estado de emergencia, corrupto o tercermundista, es una potencia militar, una potencia cultural, económica, tecnológica, y lejos de ser un país donde sus habitantes viven en un permanente estado de miedo, porque bueno, si es un país así debe ser que estamos viviendo todos con pánico todo el tiempo. No, tensión y depresión por los peligros que lo rodean. Según las estadísticas, esta estadística fue hecha hace 2 años, en el año 2018, salió Israel el país número 11 más feliz del mundo. ¿Está bien? Hicieron cuáles son los países más felices del mundo. Israel, número 11, en los más arriba. Estados Unidos, por ejemplo, salió en el puesto 18. No hay forma de explicar o justificar la existencia, la supervivencia, la prosperidad. De nuevo, no puedo explicar la existencia del pueblo judío. No puedo explicar la supervivencia, que se llama. No puedo explicar la prosperidad del pueblo judío. No podemos existir la felicidad de Israel de una manera natural. ¿Está bien? O sea, la única respuesta posible es que Dios existe. O sea, somos la prueba, a Israel es la prueba que Dios existe. Ahora entienden por qué Hawking en el final de su vida de repente nace esto de que no está en contra de Israel y antisemita. ¿Por qué? Esperen. Antes de eso empezó a no querer creer en Dios. Entonces, dice el Rab así, y esta es la conclusión. Y eso de que el pueblo de Israel existe es prueba que Dios existe, las personas inteligentes e informadas lo saben. Toda persona inteligente sabe que si Israel existe, esto es prueba que Dios existe. Y creo que es por eso que muchas personas que no creen en Dios y son inteligentes, porque si es tonta, pero si es inteligente y bien informada, recurren a la última línea de defensa psicológica. ¿Cuál es la última línea de defensa psicológica? Que les ayuda a sostener su ateísmo. ¿Cómo sostener su ateísmo? Demonizando a Israel. Dejando, o sea, no querer reconocer al pueblo de Israel. Y directa o indirectamente, buscar su desaparición. Porque eso era la única manera de demostrar que tu teoría de decir que no crees en Dios es verdadera. Porque siempre que Israel existe, eso demuestra que Dios existe. Entonces, como que van de la mano. Si no quiere creer en Dios, entonces también se la va a agarrar contra Israel. ¿Se entendió el punto? Es muy, muy profundo el análisis psicológico que hace, obvio, de una persona inteligente, una persona que no piensa. No. Pues una persona que piensa, si piensa correcto, eso es lo que estoy diciendo, sabe que el pueblo de Israel no podría existir solamente, sino
porque Dios existe. O sea, somos prueba de que Dios existe. Y por eso, querer la desaparición a veces del pueblo de Israel es para justificar esa idea que no querés creer en Dios. Porque siempre que Israel existe, eso te tira abajo tu idea de que Dios no existe, porque Dios existe. Y por eso buscan su desaparición. Cuando Hawkins, Chomsky, Soros y muchos otros activistas, ¿no? A veces uno medio ateo, pero no habla, pero activistas, es más grave todavía, se transforman en enemigos irracionales, porque no tienen ninguna razón de ser esa enemistad de Israel, confirman una vez más las palabras de Yeshayahu. Y eso confirma que lo que dijo Isaías tiene razón, que nuestra existencia es un milagro y que el pueblo y el Estado de Israel son irrefutable testimonio de la existencia de Dios. Me parece extraordinario. Extraordinario el análisis psicológico de parte de la ciencia o un científico que dice algo y de repente también no quiere reconocer la existencia de Dios. Eso lo vamos a tratar después. Pero después se le agarra contra Israel. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué te la agarras contra Israel? Es porque sabe que le tira abajo todo lo que él dice. Israel es así. Israel existe, Dios existe. No hay. Esto es la base del libro del Kuzari, de Rabbi Yehuda Levi. La base del libro es la historia del pueblo de Israel. Esto es una historia. El que estudia historia del pueblo de Israel no puede no creer en Dios. No tiene sentido que sigamos existiendo. No tiene sentido. ¿Está bien? Y creo que todas estas fechas que vienen ahora, desde Yom Ha'atzmaut, también Yom Yerushalayim, también refuerzan toda esta idea. Me pareció muy profundo. Espero que lo hayan disfrutado. Les mando saludos a todos.